Era grabar. Bueno, y vamos a compartir la pantalla. Mientras compartimos la pantalla, déjenme decirles algo que, que tenía por ahí entre las preguntas a resolver concretamente. ¿Se acuerdan la diferencia de 5 o 6 años que tenemos en el calendario entre cuando se pasa el calendario romano al griego, al juliano, al calendario juliano? Pues eso obedece a que cuando Jesús nació, pues la nación judía era parte del Imperio Romano, como lo sabemos, y en dicho imperio los años se contaban a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Sin embargo, cuando ya el imperio cae, por ahí en el año 300 algo, y el cristianismo, o sea, todos los que ya venían siguiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en la religión universal y posteriormente nace la Iglesia Católica en todo ese territorio que era el romano. Un monje llamado Dionisio el Exiguo, en el año 526 después de Cristo, y a petición del emperador Justiniano, pues hizo el nuevo calendario. Y ese calendario llegaría a reemplazar al calendario romano y contaba los años a partir del nacimiento de Cristo. Pero lo que sucedió fue que este señor no sumó bien y se equivocó en más o menos entre 5 o 7 años cuando hizo los cálculos, y ese fue el error que, que, que se cometió. Por eso, en algunas de las fechas que vimos, ustedes se dieron cuenta que aparece Herodes el cuarto año antes de Cristo, ¿no? Entonces, digamos que eso sucedió en su momento. Perdón, ¿soy yo o la comunicación? Perdón, hay alguien con el micrófono abierto por ahí. Qué pena, Carolina, te cerré el suyo sin querer. Miro a ver quién está por Qué acá. pena. Yo estaba diciendo que la comunicación se escuchaba como entrecortada, Manuel. Yo no te escuchaba bien, pero no sé si soy yo o todos estamos escuchando mal. ¿Cómo le escuchan? Estoy Es que oyendo bien, está tiene bien, poco. Yo lo escucho bien, también está bien. Ok, era bueno, como una interferencia y aquí me marca que es de Jairo José Delgado. Por eso es que entra como un Jota, apague viento, tu micrófono. como ruido de viento. ya, bueno. Entonces, dicho lo anterior, eh, recordemos que esto es lo que vamos a ver. Hemos empezado en esta segunda entrega del estudio, que es el Nuevo Testamento, y aquí lo que es los numeritos son 27 libros que vamos a estudiar. Estamos en la introducción del Nuevo Testamento, de los cuales son 5 evangelios, haciendo la claridad que hice la semana pasada, que a Hechos se le conoce también como un evangelio, pero no está catalogado entre los cuatro. Se le conoce como un libro, como si fuera un evangelio, pero por eso lo sumo aquí como un quinto evangelio, pero son cuatro los evangelios, ¿ok? Para que no es que esté diciendo que Hechos sea un evangelio, sino se le llama a veces así también. Es como una extensión inclusive algunos dicen que es como una extensión del evangelio de Lucas también. Bueno, y las cartas Paulinas, que son 13, se dividen en 9 doctrinales y 4 pastorales. Ya vimos cómo están conformadas las 4 pastorales y las 9 doctrinales. Y hay 8 cartas universales, que inicia con Hebreos, Santiago, Pedro y Juan. Y finalmente un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, con eso completaremos, yo mediante los 27 libros. ¿Ok? Bueno, vámonos ya al tema de hoy, donde estamos en el punto 9, creo que es 9, 9, 9, ya por aquí vamos llegando, ahí terminamos.
Y arrancamos el punto 10, perdón. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué son 4 evangelios? Ahí quedamos la clase pasada. Bueno, al principio, ¿por qué? Porque es que al principio habían más de 4. Antes de que se armara el canon, como lo explicamos en la primera y parte de la segunda clase, pues habían varios escritos, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, habían otros evangelios que finalmente no quedaron en el canon que ya conocemos. Entonces, por eso Lucas, en el capítulo 1, versículo 1, él dice, ¿sí? Creo que lo leímos la clase pasada, ¿sí? En el 1:1, él dice, y muchos he escrito, o muchos han escrito, o algo así, ya lo busco acá. Lucas 1:1 dice, en su prólogo, dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. O sea, entre nosotros es entre los apóstoles o los primeros discípulos del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, habían muchos escritos y esos escritos se dieron entre el año, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a partir del año 40 empezaron a haber muchos escritos hasta el año 100. Y recuerden que más o menos hasta el año 100 fue que ya es que se conformó finalmente el canon definitivo. Entonces era una época de mucha actividad literaria, una época de eruditos escritores como Cicerón, César, Virgilio, Horacio, bueno, toda esa lista que está ahí, pues escribían mucho de una u otra manera y se le llamó inclusive el siglo de oro por, de la letra romana, de los escritos romanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, al cabo de esa generación, de una generación que se vivió en la época de Jesús, pues se había difundido por todo el mundo conocido, que era el imperio, básicamente el imperio romano, que leyendo yo en estos días, me aterró que era más o menos alrededor de se dice que entre unos 70 y 75 millones de habitantes, porque eso llegaba hasta España y hasta Asia Menor, ¿sí? Y entonces se reclutó era millares de seguidores de Cristo. Entonces Dios mismo intervino para que se prepararan y se preservaran los 4 relatos que conocemos en este momento. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Y que, de acuerdo a lo que creemos todos, pues son los que realmente nos narra la vida de Jesús y los hechos de Jesús. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vemos no libros duplicados, sino relatos duplicados. Recuerden el relato de Crónicas, lo vemos, es una réplica prácticamente de Reyes, primero, segundo libro de Reyes, de parte de Samuel también, pero que en el contexto, cuando estudiamos esos libros, explicamos que se tenían un contexto diferente a un propósito para nosotros del conocimiento de lo que pasó en esa época, mientras que Reyes y primero y segundo de Samuel hacen énfasis en los reyes, bueno, Saúl muy poquito, pero sí David y Salomón como con un objetivo netamente de guerreros, de conquistar. En la parte de Crónicas, lo que conocemos de ellos que fue el propósito que Dios hizo, que quiso obtener o lograr a través de estos reyes era que conquistar la tierra que él les había prometido y todo, pero también que en Crónicas esa generación que estuvo en el exilio, porque Crónicas lo escribe en Nehemías y Esdras, conocieran lo que sus reyes antepasados 300 y 400 años habían hecho para preservar el pueblo judío, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, son relatos similares, el propósito de cada libro es diferente. Con esto quiero decir que la Biblia no se está contradiciendo o no está diciendo cosas contrarias entre un libro y otro, así se esté mencionando lo mismo. Pero resulta que en el Nuevo Testamento no ocurre eso. En el Nuevo Testamento es un compendio total de libros totalmente diferentes que ni siquiera las mismas cartas de Pablo que de pronto cuando Pablo le envía escribe la carta a los romanos,
obviamente hay una doctrina de quién es Jesús, de la importancia de creer en Jesús, la importancia de que todos somos salvos, no importa si somos judíos o somos gentiles. Por supuesto que también lo menciona en cartas más adelante, pero con propósitos totalmente diferentes y con una orientación totalmente y con un objetivo totalmente diferente, como lo vamos a ver de pronto más adelante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los cuatro evangelios podríamos decir nosotros que, que no hay duplicación en cuanto a la libra, a libros como sí lo hay en relatos en el antiguo, pero que indica que es una importancia única que en esos cuatro evangelios Dios nos da a conocer quién es su hijo, qué hizo su hijo y cuál fue el propósito que él quiso con su hijo para nosotros, ¿sí? Para nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir de de los autores de los evangelios? Primero, Mateo. ¿Quién era? Era un publicano. ¿Quién era un publicano? ¿Qué era un publicano? Pues publicano era que era un trabajador, entre comillas, del Imperio Romano, que era el que estaba gobernando, ya lo hemos dicho muchas veces, que era pagado por el Imperio Romano a través de los impuestos que recaudaba del pueblo judío, de toda la región de lo que era Israel, que Judea y todo Israel. Israel ya hablando como todo el territorio, no la división del reino de Israel, de las 10 tribus de Israel que conocimos, porque recuerden que esas 10, dijimos la clase pasada, quedaron dispersas posteriormente y prácticamente se preservaron, fueron las dos del sur, que es Judea y Benjamín, que se convierte todo en la región de Israel. Entonces, pero era un publicano y por supuesto, como era el que cobraba los impuestos para el rey César, para Roma, el emperador, perdón, pues no lo querían. Yo creo que son muy pocos los que quieren a la DIAN, ¿no? Entonces lo mismo, pues a Mateo no lo querían y por eso Jesús cuando lo llama, ¿cierto? Pues a Jesús lo odian también. ¿Cómo así que llama? ¿Cómo así que uno de los publicanos ahora es seguidor de Jesús? Lucas era un médico, ser médico de la época, pero obviamente no es un médico que comparemos con los médicos de hoy en día, por supuesto, por temas de tecnología, por temas de ciencia, etcétera, etcétera, pero en su época era un médico, lo cual quiere decir que era una persona de alguna manera económicamente bien, letrado, porque tenía un griego koiné, que se llama un griego muy pulcro, muy bien escrito. Por eso los escritos de Lucas se conocen por su claridad, por su forma, como se escribe la narración, etcétera. Lo vemos tanto en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero también lo vemos en el libro de Hechos, muchos dicen que fue escrito por Lucas, otros dicen que fue por Pablo. Juan era un pescador común y corriente, y que hijo de Zebedeo, recuerden, ese hijo de Zebedeo que también era pescador, pero de Marcos no se dice nada. Realmente muy poco lo que se dice de Marcos. Marcos no era apóstol, o sea, no estuvo entre los 12. No se habla mucho de Marcos. Creemos que fue un seguidor de Jesús por alguna razón. Los discípulos de Jesús no son solamente esos 12, sino se calculan que eran unos 70 que anduvieron con él durante su ministerio. Eso cerca de más o menos entre 2 y 2 años y medio que fue su ministerio. Entonces, Mateo y Juan eran compañeros de Jesús, Mateo y Juan, y Marco lo fue, pero de Pedro. Cuando dice de compañero de Jesús eh, lo que ellos escribieron, lo escribieron directamente de lo que vieron de Jesús, mientras que Marcos lo tomó de Pedro, ¿sí? Lo tomó de Pedro. Y el evangelio, su evangelio, pues, de Marcos contiene todo lo que él había oído o había escuchado de Pedro, que seguramente compartían mucho y fue tomando nota de lo que Pedro le contaba. ¿Vale? Bueno, en Hechos 13, versículo 13, en donde dice que Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice que Pablo, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan no es Juan el evangelista, sino Juan Marcos, el que es Marcos, El que el que escribió el evangelio. Ah, Entonces, es la única referencia que hay
y está en Hechos 13:13, que se habla de Marcos, en donde Y está que Marcos, compartí que es el evangelista, y que compartió con Pablo también. y con Pablo. Compartió Ok, con Pablo. ok, sí. Es la única parte donde está Cuando Marcos. veamos el Perdón, libro de Hechos, Manuel. vamos a ver que se armaron unas parejitas, no siempre, sino a veces serían dos, después otros dos, así. ¿Sí? Bueno, Lucas era Perdón, compañero. Manuel. Ahí hay una Manuel, película. ¿me oyes? ¿Cómo? Hay una ¿Me película muy oyes? buena de la vida de Pablo que eh, 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 muestran mucho cómo Pablo es el que le está dictando las cartas a Lucas, ¿no? Y Lucas hace de escribidor, ¿sí? Y por eso conocemos mucho del libro de Hechos y por eso lo asocian a que pudo haber sido Pablo también. Entonces, era compañero de No Pablo le en van a su... hacer una pregunta. ¿Sí? Dime. Perdón, es que ¿me oyes? Sí, sí. Para complementar lo que acaba de decir tu hermana, dice en la Biblia de estudio que tengo yo, dice, aunque no se menciona el autor en el libro de Marcos, tampoco se hace en los otros evangelios, el testimonio unánime de la iglesia primitiva es que fue escrito por Juan Marcos, lo que acabas de decir. Ujú. Él se crió en Jerusalén y formó parte de la primera generación de creyentes. Hechos 12:12, dice, aquí está Biblia que lo nombra. Tuvo la gran oportunidad de colaborar con el ministerio de tres apóstoles del Nuevo Testamento, Pablo, Bernabé y Pedro. Según Papías y otros padres de la iglesia del siglo segundo, Marcos recibió el contenido de su evangelio por conducto de Pedro. Lo escribió en Roma y lo adaptó para los creyentes romanos. Aunque no se ha determinado la fecha en que se escribió el evangelio según San Marcos, la mayoría de los eruditos calculan que fue a fines de la década de los 50 o en los 70. Pudiera haber sido el primero de los cuatro evangelios que se escribieran. O sea, no es directo en lo que estaban diciendo, no es directamente él, trabajó con Pedro o estuvo mucho tiempo con Pedro, y también en Hechos 13, del 1 al 13, como decía tu hermana, lo nombran a él, ese Juan ahí es Juan Marcos. Ok. Sí, la semana pasada vimos la cronología de cuándo se escribieron y efectivamente Marco fue el primer evangelio que se dice que se escribió, que fue entre el año 50 y 60, comienzo de los 50, mientras los otros fueron finalizando los 60, los 50. Ajá. Bueno, muy bien, gracias Ricardo. Bueno, entonces Lucas, como decimos acá, era compañero de Pablo y el Evangelio contiene lo que había oído de Pablo y desde un extremo del Imperio Romano hasta el otro, o sea, de todo lo que habla, todo lo que pasa. Ahorita vamos a ver un cuadro muy chévere de lo que a quién fue dirigido y todo. Y que luego, bueno, había comprobado por investigación propia. Por la misma naturaleza de Pablo de ser médico, investigador y eso, pues se supone que algunos dicen que recopiló también mucha información de los otros evangelios, como también de Marcos se dice que recopiló mucha información de los otros evangelios. Hay un cuadrito muy chévere que voy a mostrar ahora al final. Bueno, y finalmente todos cuentan una misma historia. O sea, si vamos a ver ahorita, todos cuentan el nacimiento de Jesús, su ministerio, cuando lo arranca, cuando se bautiza, viene la semana de pasión que conocemos y después viene la resurrección y los 40 días que está hasta el día Pentecostés. ¿Sí? Todos van a narrar lo mismo, pero siempre vamos a encontrar un propósito diferente. Bueno, Juan y Pedro eran compañeros, eran supremamente amigos, y Marcos acompañó a Pedro como a Pablo, como ya lo dijimos. Lucas y Marcos estuvieron juntos en Roma en el año 61 al 63, muy lejos del tiempo en que escribieron sus evangelios, o sea, es decir, después de que lo habían escrito, ¿sí? Por el cuadro que vimos la semana pasada. Bueno, eso podemos decir de los autores, pero también, me quedan dos ahí. Puede ser que hayan escrito muchos ejemplares parciales o completos de estos mismos evangelios, que es lo que está diciendo en introducción, para diferentes iglesias o individuos. Pero también puede ser que todos los apóstoles y sus ayudantes también en tiempos diferentes también hayan escrito relatos diferentes, sobre lo que habían contado lo que habían visto de cerca a Jesús para las iglesias que ellos fundaron y visitaron. Entonces,
ese tipo de todos esos textos, y lo explicamos de alguna manera, de cómo se conformó el canon, por qué no se incluyeron y por qué se incluyeron, que fue lo que mencioné la semana pasada, pues fue esa recopilación que hicieron estas personas durante cerca de 50 años para decir, y al final de los años 100 hasta 120, 150, pues ya definen estos son los libros y estos son los evangelios, estos son los 27 libros y llegan a una, digamos, acuerdo para poder cerrar el canon en esos 27. Y lo otro es que, sin embargo, cualquier escrito que haya habido o haya aparecido, digamos, la mayor que hayas escrito haya habido o han perecido, o sea, cualquier escrito que después fue hallado realmente no se tuvo ya en cuenta, ¿sí? La mayor parte, sin duda, bajo las persecuciones imperiales de los 3 primeros siglos. O sea, algo mencionamos la vez pasada, que el Imperio Romano en los 3 primeros siglos fue tenaz, ¿sí? Eso arrasaba, mejor dicho, no dejaban títeres sin cabezas, que dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues todos los escritos, había una serie de cosas, pero bueno, sobraron, obviamente, sobraron muchos de ellos. Entonces, excepto estos que tenemos ya en el Nuevo Testamento y que gracias a, a Dios y a su Santo Espíritu, pues que nos dejó, se lograron cuidar y preservar, ¿sí? Conservar para que finalmente lo que Jesús dijo e hizo pudieran estar condensados en esos 4 libros, ¿sí? Y hay una cita que entre otras cosas, es una de las citas más importantes del Evangelio de Juan, que está en el penúltimo capítulo 20. Juan tiene 21 capítulos y el capítulo 20, sus 2 últimos versículos, dice lo siguiente: eh, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Él se está refiriendo, pues, obviamente al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Pero dice lo siguiente: pero estas se han escrito para que ustedes, o sea, nosotros, creamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que para creyendo tengamos vida por medio de él. Es decir, con lo que está aquí escrito es suficiente. Sí, algunos dicen, no, pero ¿por qué no quedó tal evangelio? No, 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 si con estos 4 todavía no hemos logrado nosotros llegar a muchas personas. Sí, entonces, con estos 4 es suficiente y también podríamos ver el vaso, como se dice, medio lleno o lleno completo, porque también podríamos decir 12 personas, 12 apóstoles que iniciaron el ministerio de Jesús hace 2000 años, hoy hay millones de personas que seguimos a Jesús, ¿sí? Y creemos y estamos seguros de que con Él alcanzaremos la vida eterna, ¿sí? Eso es lo más importante de todo. Conclusión: los evangelios, los 4, Mateo fue un testigo ocular, o sea, fue presencial. Marcos, la fuente de información fue principalmente Pedro. Lucas, la principal fuente fue de Pablo, pero también investigó mucho. Y Juan, obviamente, que fue un testigo ocular también, que fue el último que estuvo con Jesús. Bueno, pero hay algo que llamamos también los evangelios comparados. ¿Qué son los evangelios comparados? Entonces, es Jesús, ¿cómo lo ve cada uno de los evangelios? ¿Cómo ve Mateo a Jesús? Lo ve como un rey profetizado. Un rey profetizado, ¿por qué? Porque fue anunciado desde el Antiguo Testamento que iba a ser rey, ¿sí? Y de hecho, cuando llegan los 3 reyes magos, que no eran 3 ni eran magos, pues lo honran con mirra porque era un rey, ¿sí? Marcos lo ve como un siervo obediente y Lucas como el hombre perfecto al que tenemos que imitar. Y Juan lo ve como el Hijo de Dios. Bueno, más que verlo lo escribe o lo describe o nos lo enseña como el Hijo de Dios, ¿ok? ¿A qué audiencia fue dirigido cada evangelio? Y esto es muy importante cuando empecemos a estudiar cada evangelio y cuando nosotros compartamos la palabra. La idea es que cuando nosotros nos hagan preguntas, no, pero es que todos los evangelios son iguales.
Sí, todos son iguales, pero son diferentes, diría yo. Sí, entonces, ¿a qué audiencia? ¿A quién fue dirigido? Entonces, Mateo fue dirigido a los judíos. Marcos, ¿a quién fue dirigido? A los romanos. ¿Y los romanos quiénes eran? Pues eran gentiles, pero también habían judíos que vivían en Roma. ¿Sí? Y aquí romano no solamente es de Roma, sino todo el imperio romano. Entonces los judíos, siempre han habido muchas diásporas del pueblo judío, pues estaban regados por todo el imperio. De hecho, por lo de Samar y todo se han, recordemos, repito nuevamente, las 10 tribus se han quedado dispersas después del cautiverio de Babilonia por todo el territorio, por todos los territorios, inclusive llegaron hasta España, llegaron hasta el mundo conocido, pues. Entonces, ¿a quién va dirigido el Evangelio de Marcos? Pues a esa gente, a no judíos, cuando me refiero a no judíos de nacimiento, principalmente a gentiles, a personas que no eran judíos de nacimiento. Lucas principalmente a los griegos. ¿Por qué a los griegos? Porque los griegos eran el imperio anterior, el que deja toda la cifra, por decirlo de alguna manera, al imperio romano. Y había muchos griegos también que tenían sus dioses, que tenían sus costumbres religiosas, todo eso, su idolatría. Y Lucas principalmente hace cuando estudiamos Lucas, y lo vayamos a estudiar, vamos a ver que Lucas va mucho al detalle, ¿sí? Da una serie de detalles que no las encontramos en los otros evangelios. ¿Por qué? Porque para Lucas era importante decirle al pueblo griego, que era un pueblo, llamémoslo culturalmente, muy fuerte, una cultura, recuerden que estaba Sócrates, estaban todos ellos, Platón, todos vienen de allá, y obviamente era un pueblo intelectual. Entonces Lucas escribe, de hecho lo escribe en un griego muy elegante, el griego koiné, el cual pues le hace, digamos, una narrativa muy bonita para que el griego que quería conocer de Cristo, seguir a Cristo, pues lo entendiera de una manera más fácil. Y Juan va escrita a toda la humanidad, no hombres como sino a toda la humanidad. Sí, ya vamos a entender por qué lo de Juan ahorita lo vamos a entender por qué. ¿Cuál es la palabra clave de cada evangelio? En Mateo, la clave es el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? ¿El cumplimiento de qué? A ver, ¿qué creen ustedes? La promesa del Antiguo Testamento, Eso, ya que iba le a dije, venir un aquí rey. empieza por pro y termina en mesa. El cumplimiento de la promesa de quién? De que venía el Mesías, ¿sí? El Mesías que está anunciado desde Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Entonces, el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento también de la promesa que Dios le hace a Abraham. Recuerde que cuando vimos el repaso de Génesis, la cita, la 12:1, ¿sí? Capítulo 12:1 en Génesis. En ti serán benditas todas las naciones del mundo, más o menos lo que dice, ¿sí? Y entonces esa promesa se está cumpliendo en Jesús. Y Marcos, la palabra clave es inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué inmediatamente? Porque él señala a Jesús, Marcos señala muchas parábolas de Jesús y muestran los milagros de Jesús. Y Lucas lo muestra como el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios. Lo muestra y a través de parábolas y muchos milagros también señala que es el Hijo del Hombre. Y Juan, la palabra clave es creer, creer. Un premio para que me diga cuántas veces aparece en el Evangelio de Juan la palabra creer. Bueno, ya se pasó el tiempo porque ya están en Google. 98 veces. 98 veces aparece la palabra creer. Yo tengo una metodología que si no la tienen ustedes, les invito a usarla. Yo en el comienzo de cada libro escribo como las noticas, rayo la Biblia con apuntes de esas palabritas. ¿Y cuántas veces aparece la palabra fe? Ninguna, ninguna. Entonces mire lo que les dice. ¿Por qué Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios y por qué va dirigido a toda la humanidad? Porque el Evangelio de Juan no es un evangelio totalmente teológico, es totalmente diferente a los demás. El Evangelio de Juan es decirnos a la humanidad que creamos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que la salvación viene por Él. De hecho, Juan inicia muy parecido a como inicia Génesis. En el principio inicia así Juan.
En el principio ya existía la palabra. ¿Quién era la palabra? Dios. ¿Sí? Entonces el énfasis de Juan es creer. Creamos en Jesús. A través de Jesús obtenemos la salvación. Es la famosa cita de Juan 1:9. Todo, o son 1:12, perdón, 1:12. Pero a quienes le recibieron en su nombre y creyeron en él, le concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, de pasar de ser criatura que éramos antes, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas, somos hijos de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan es un evangelio 100% teológico, es teología, es mostrarnos quién es Dios, ¿sí? Y creer en Dios. Me faltó hacer un énfasis en Mateo cuando la audiencia judía. Por eso el libro, el Evangelio de Mateo, y me estoy devolviendo acá un momentico porque se me olvidó, inicia con la genealogía de Jesús. De 14 generaciones, de la 14 pasó a otras 14, otras 14, hasta otras 14, y nace Jesús. ¿Por qué? Porque para Mateo lo importante era que los judíos creyeran en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, y que era judío, que era de la descendencia de Judá. Por eso lo llama el león de Judá, ¿sí? Que era una de las tribus de Judá. Judá era una de las tribus de la región de Judea. Entonces, el énfasis de Mateo, y por eso Mateo también señala muchas parábolas, pero inicia explicando de dónde viene Jesús, la genealogía, y enfatiza para que los judíos crean en Jesús. Lamentablemente, los judíos no creen y no creen en que Él es el Mesías. Pero bueno, ya sabemos la historia y ya sabemos qué va a pasar. El versículo clave, sí, y me voy a tener leyendo cada uno de los versículos. En Mateo el versículo clave es el 21, el 21:5, que dice así, 21:5, dice, digan a la ciudad de Sión, o sea, a Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro y en un burrito, cría de una bestia de carga. O sea, le está diciendo al pueblo de Jerusalén, mire, aquí llegó el rey, ¿sí? Ese es el versículo clave de Mateo. En Marcos es el 10:45, Marcos 10, versículo 10:45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por la humanidad. Eso vino Jesús, Jesús se humilló a lo sumo, dice la palabra de Dios. Se humilló, ¿por qué? Porque él hizo un acto de humildad al entregar su vida. Hizo muchos actos de humildad cuando le lava los pies a los apóstoles, cuando a la mujer samaritana le perdona los pecados. Bueno, todos los actos que hizo de humildad Jesús, siendo Dios, siendo Dios. Y es un llamado muy importante para nosotros. Nosotros no somos Dios y muchas veces somos más orgullosos que el Dios mismo, ¿sí? Él nos invita a eso, a ser humildes de corazón, ¿sí? Lucas 19:10. La estoy leyendo en la versión Dios habla, qué pena que no la he visto. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso criticaron a Jesús. Él dice, yo vine a buscar a los enfermos, el sano no, yo vine a buscar a los enfermos ¿de qué? De corazón, ¿sí? Y entonces él vino a los presos, vino a los cobradores de impuestos, vino a los ladrones, vino a todos ellos. ¿Por qué? Porque a todos los pecadores, para salvarlos del pecado. Y Juan 20:31, que dice, Juan 20:31, dice lo siguiente, Juan 20:31. Fue la que leí. El propósito del libro es 20:31, es que lo que ya la leí anteriormente, leí 30 y 31, que es que todo lo que se ha escrito es suficiente. Básicamente dice, pero estas se han escrito para que todos creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por él, por medio de él. Ya no necesitamos más. O sea, con eso es suficiente para creer en lo que está diciendo Juan. Y ese es el versículo clave del libro de Juan. Bueno, son citas. Cada uno podrá tener más citas. Yo también tengo más citas. Esto es del material con el cual preparo. Pero hay muchas citas. Todas las citas realmente son importantes. Tema importante, tema a resaltar de cada uno de los evangelios. En Mateo, los sermones.
¿Y recuerdan cuál sermón es el importante en Mateo? ¿El más conocido? Sermón del ¿De monte. la montaña? El Sermón del Monte. Muy bien, el Sermón del Monte. Sermón del Monte es un manual de vida que nos deja a todos, ¿sí? Nos dice cómo comportarnos, nos dice que no nos preocupemos, nos dice que hacer, perdón, que hacer con el pobre. Bueno, es un sermón, un decálogo de enseñanza para nosotros vivir como Cristo, como Dios quiere que vivamos como su Hijo, que seamos una réplica de Cristo en la tierra. En Marcos los milagros, ¿sí? Por eso se señala muchos milagros en Marcos, mientras que en Lucas pues son las parábolas, el tema que más se resalta. No quiere decir que en los otros no haya una palabra o no haya un milagro, no, sí las hay, pero lo que más se resalta de cada evangelio. Ahora, ya vamos a mirar por qué se llaman evangelios comparados. Y finalmente en Juan, pues las alegorías. ¿Qué es una alegoría? Es reconocimiento de Dios, de Cristo como Dios, y por eso lo exalta. Por eso hay un capítulo espectacular en Juan que se conoce como la oración sacerdotal, que es el capítulo 17, ¿sí? Donde Jesús ora ¿por quién? Ora por sus discípulos, ora por su pueblo y ora por nosotros, ¿sí? Y eso, mire, yo me emociono mucho cuando hablo de Juan y de los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios, en muchas Biblias, tienen marcado en letra roja cuando Jesús habla. Y cuando Jesús habla, o sea, fue él el que dijo esas palabras. ¿Y quién era él? Dios mismo hecho hombre. Y muchas veces nosotros, perdóneme lo que diga, pero lo leemos como una cita más. Cuando Jesús está hablando, es Dios que nos está hablando a nosotros. Y esa oración sacerdotal, cuando veamos el Evangelio de Juan, capítulo 17, le va a hacer una explicación, si se nos lo permite, bien interesante, porque Dios está orando por nosotros, por nosotros. Oró por sus discípulos, pero ora también por nosotros, ¿sí? Entonces, qué hermoso que Dios oró por nosotros cuando Él iba ya a la cruz, porque después de eso viene ya casi que la entrega de Él a Getsemaní. Entonces, son temas que cuando estudiemos cada uno de estos evangelios, pues vamos a hacer énfasis en ellos, ¿no? Bueno, el arreglo del material, o sea, cómo se preparó ya el escrito como tal, o sea, cómo lo organizaron cuando organizaron el canon. Mateo por tópicos, entonces viene el Sermón del Monte, bueno, viene primero la genealogía de Jesús, después el Sermón del Monte, después vienen unos milagros, bueno, vienen como por tópicos, ¿sí? Por temas, digámoslo así. Marcos es cronológicamente. No, Marcos, por ejemplo, no resalta mucho el nacimiento de Jesús, obviamente sí lo menciona, por supuesto, ¿sí? Lucas también muy cronológicamente, qué va pasando a través de los años del ministerio de Jesús. Pero, por ejemplo, Lucas hace mucho énfasis, mucho detalle de cómo fue el nacimiento de Jesús. Explica que los reyes, explica esto, explica lo de Zacarías. Todo eso lo explica muy detenidamente, ¿sí? Muy completo, digámoslo así. Y Juan es por tópicos también. Juan es por temas, ¿sí? Por los milagros, o sea, Dios hecho hombre, cómo muestra cómo el Dios hecho hombre, ¿sí? Como el pan de vida, ¿sí? Recuerden la oración que hace el pan de vida también, cuando se le muestra a la mujer samaritana y le dice, si tú supieras a quién le estás pidiendo agua, nunca más tendrías sed, ¿sí? La vid, tú eres el pámpano y la vid. O sea, es por temas que menciona Juan, escribe Juan el Evangelio. El mensaje en Mateo es un mensaje profético. ¿Por qué? Recuerden el Mateo 24, que lo he mencionado mucho acá, que el título es En los últimos tiempos. Es un capítulo totalmente escatológico, profético. ¿Cuándo va a venir? A la pregunta que le hacen los apóstoles, ¿y cuándo irá a pasar eso? Pero como dice, hay otras profecías, desde el mismo nacimiento de Jesús como tal es una profecía que se está cumpliendo y la está resaltando ahí Mateo. Marcos es un mensaje práctico, donde casi que un manual de vida para cada uno de nosotros. Lucas hace un reseño muy histórico de cómo era digamos, la geografía, la parte cultural, histórica,
¿sí? Lo muestra muy claramente. Y obviamente Juan es un tema totalmente espiritual o teológico, como lo dije ya al comienzo, es 100% teológico, espiritual. Por eso a veces entender el Evangelio de Juan es muy importante, estudiarlo a profundidad, digerir muy bien cada versículo para poder comprender lo que Dios nos está hablando ahí. Y esto me pareció un dato curioso, me pareció chévere. ¿Qué tanto habla Jesús directamente? O sea, que cuando decimos habla es que fue escrito, obviamente por nuestros hombres, pero que lo escuchó de viva voz de Dios. Dios hecho hombre en Jesús. Fíjate, Mateo, el 60%. El 60% del contenido de Mateo es palabra de Jesús directamente. Qué interesante. Marcos el 42%, Lucas el 50% y Juan el 50%. ¿Sí? Ustedes dirán, pero si Juan es 100% espiritual, ¿por qué se habla más de Jesús? Bueno, el Evangelio de Mateo es el más extenso, comparado con Juan, son como 5 capítulos más. Entonces, tal vez por eso lo hace un poquito, resalta, hay más porcentaje que fue hablado por Jesús. Pero bien interesante, o sea, en resumen, si sacamos un promedio y rápido, prácticamente diríamos que el 50% de los evangelios, en todos los evangelios, fue palabra directamente de Jesús. Muy importante. El resto escrito por los que lo escribieron, ¿sí? Entonces, mira que la mitad de los evangelios es palabra de Dios directamente, ¿sí? Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de ¿qué? De los profetas. Y en el Nuevo Testamento Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. Y vemos ahora que el 50% de los evangelios es escrito directamente por lo que escucharon directo de Jesús. ¿Cuántas citas hay del Antiguo Testamento en cada evangelio? En Mateo hay 53 citas que hacen referencia al Antiguo Testamento. Ahorita al final de esto les voy a hacer una pregunta de quiz. En Marcos 36 citas hablan del Antiguo Testamento, en Lucas 25 citas hablan del Antiguo Testamento y en Juan 20 citas se refieren al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo 76 citas hace alusión al Nuevo Testamento, o sea, alusión a escritos del mismo del Nuevo Testamento. Marcos 27, Lucas 42 y Juan 105. Juan 105. Juan 105. Ahorita le hago la pregunta. Bueno, material único, es decir, material que fue directamente, no fue investigado, por decirlo de alguna manera, o que fue levantado directamente por ellos, ¿sí? Por ellos directamente. El 42% directamente de Mateo, o sea, él lo escribió porque lo vio directamente. Marcos el 59%, Lucas el 7%, porque pues Lucas no estuvo todo el tiempo y ahí está el porcentaje como tal, pero Marcos sí estuvo con Pedro, ¿sí? Recordemos lo que habíamos de hecho. Y Juan el 92%. Juan estuvo desde el comienzo, el discípulo amado, hasta en la cruz. Y no en vano, como decía yo casualmente la semana pasada, Juan es el primero que está y el último libro del Antiguo Testamento es el de Juan. Es el Apocalipsis que lo escribió Juan. ¿Sí? Es dato curioso. Y la división mayor, o sea, los tres libros, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos, donde se señala la humanidad de Jesús como tal. Es decir, estos tres evangelios los conocemos como evangelios sinópticos porque en varios de ellos se escribe un relato de Jesús, pero desde la perspectiva de cada uno del que lo escribió. Entonces, por decir algo, si vemos Marcos, por decir algo, la muerte de Juan el Bautista, pues la encontramos en Mateo y la encontramos en Lucas también. Entonces, muchas veces vale la pena, y en las Biblias aparece, todas las Biblias aparecen, y también a esos evangelios donde están el evangelio sinóptico, ir a leer qué nos está diciendo allá, porque hay detalles que de pronto nos complementa lo que se conoce como el estudio contextual de la Biblia, nos permite analizar a mayor profundidad el texto. De pronto hay detalles que resalta una u otra cosa que nos da más información y nos permite a nosotros afianzar mucho más el conocimiento, pero también la fe, ¿sí? A no dudar de
de la palabra de Dios. Mientras que Juan es un evangelio totalmente suplementario. ¿Por qué? Porque muestra la divinidad de Dios hecha, reflejada en Jesús como tal. Entonces, obviamente el evangelio de Juan también pues, tiene citas sinópticas, aparece algunos textos de Juan también, pues por supuesto, en los otros evangelios, pero estos tres evangelios se le conocen como sinópticos por esa razón que les expliqué. Bueno, y viene la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en el Evangelio de Mateo hay 53 citas que se refieren al Antiguo Testamento? ¿Sí? Mientras que en el de Juan hay 105 citas que se refieren al Nuevo Testamento. Son dos preguntas diferentes, dos en uno, pero ¿por qué en Mateo hay 53 citas que se refieren al Antiguo Testamento? ¿Por qué creen ustedes? Yo lo dije por ahí ya. Yo ya lo expliqué. Bueno, yo creo, ¿no? Sí. Que en el libro de Apocalipsis, que fue que escribió Juan, pues es el último libro de la Biblia y pienso que ahí Juan se refirió al Nuevo Testamento porque escribió 105 versículos. ¿O que citó 105. 105 veces el Nuevo Testamento? Porque es el último Sí, libro hace de la referencia Biblia. a Juan. Más o menos. No le voy a decir que no, pero tampoco que sí. En el caso de los 105 de Juan y en el caso de Mateo, ¿por qué 53 referencias a la antigüedad? Es doña Alba Lucía. No, Perdón, Espere. ¿Qué? ¿Ricardo? ¿Quién pues iba sí a iba a hablar? aventurarme Hola, a decir que Juan es un libro, un evangelio escrito eh, como 95 años después de Cristo. Es tal vez el último evangelio, entonces tuvo ya conocimiento de todos los libros anteriores, ¿no? No, señor. hola, buenas Ah, caramba, noches. entonces, ¿Me Buenas. escuchan? Giovanni, ¿cómo Bueno, está? yo me atrevería a decir, muy bien, gracias. Yo me atrevería a decir pues que el de Mateo cita 53 veces el Antiguo Testamento porque está dirigido hacia los judíos y Eso. es importante reafirmar Sí. pues o sea, al público digamos le da fuerza a su texto porque el público hacia el cual él se dirige pues tiene una fuerte creencia en el Antiguo Testamento. No conocían sino el antiguo. No, ellos no No conocían. conocían sino el Antiguo. Y entonces Juana, Y perdón, hace referencia a eso, como lo dijo, como Abraham, como tal cosa, el Salmo y todo. Sí, muy bien. Esa era la respuesta en cuanto a Mateo, Giovanni. A ver si le saca ok, el 5. Llevamos gracias. con 5 ganados hasta el momento. Y No, pero Juan, en el de Juan sí, no, me pelo, pues digamos que de pronto creería yo que es precisamente como su texto está más enfocado en hablar de el Hijo de Dios. Entonces, lo que intenta plantear es un nuevo legado de aquí en adelante. muy bien, sí, Giovanni, es eso. de creer, En de creer. creer. Sí. Ok. Adicionalmente, el Giovanni, eres Evangelio de nuestro Juan, héroe. Muchas gracias, hombre. Dios los ¿Qué decía bendiga. Gilma? que Gilma, el Evangelio de Juan, sí, pues, digamos, prueba que Jesús es Dios y hombre, ¿no? Por eso sí, se enfoca más en los milagros y en las declaraciones de Jesús que son el yo soy. el yo soy. Sí, en creer. Sí, y como lo dijo ahí, sí lo dijo Ricardo, dijo, es el último libro escrito junto con Apocalipsis, porque Juan se escribe más o menos entre el 80 y el año 90, mientras que Apocalipsis entre el 90 y 96, pero igual, ya Juan tiene 90 años más o menos, y entonces él el énfasis es ya al mundo conocido, crean en Jesús, crean en él, ¿sí? Lo vieron, lo vimos, hizo estos milagros, entregó la vida por nosotros. Es el Hijo de Dios, como lo dijo ahorita Gilma. Creamos en Él. Entonces, por eso es que hace alusiones a lo que hizo Jesús y cita mucho en lo que Él hizo en el Nuevo Testamento. Ok, pero muy bien, muy bien. Bueno, chévere la pregunta, ¿sí o no? Bueno, para terminar,
Los 8 periodos de la vida de Jesús, digamos que se pueden resumir en 8 periodos. Primero, pues el nacimiento y su juventud, que el tiempo fue más o menos los 30 años hasta que ya sale a la luz el ministerio, y eso se vivió entre Jerusalén, Belén, Egipto y Nazaret, lo que se conoce Nazaret como tal. La segundo periodo es la preparación para el ministerio. Recuerden que él se bautiza en el río Jordán y va al desierto por 40 días y allá es tentado 3 veces por el enemigo, ¿cierto? Cuando veamos esa parte vamos a explicarle un poco mejor lo de las tentaciones de Jesús porque es algo bien importante el mensaje para hoy. El tercero es el comienzo del ministerio, que lo comienza el ministerio en Judea, en Judea. Es un tiempo más o menos 8 meses que dura ese tiempo y los lugares de Judea y Samaria. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿de dónde salen esos años? Bueno, hay unos que son muy evidentes. Todos conocemos que él a los 30 años hace el ministerio, pero ¿por qué se estima que 8 meses, por ejemplo, de Judea? Pues cuando los expertos, los estudiosos, pues hacen la cronología de los tiempos entre los diferentes evangelios, pues concluyen que llegan a 8 meses. Pueda que sean 9 meses, 7 meses, etcétera, pero es un tiempo estimado, muy cercano pues a la realidad. El ministerio en Galilea dura 2 años entre Perea y Judea. Perea es al oeste del Jordán, del río Jordán, o sea, al lado derecho del río Jordán, la región, la zona de Perea que se conoce, y Judea, pues es al sur de Israel. ¿Sí? El final del ministerio de Judea es en 1 mes, o sea, termina el ministerio de Judea en 1 mes, o sea, que realmente en Judea dura básicamente entre el comienzo y el final, pues 9 meses. El ministerio en Perea dura 4 meses y la región es en Perea y Judea. Y la última semana, que lo que conocemos como crucifixión y resurrección, pues todos sabemos que son 7 días y eso ocurre en Judea, desde Belén hasta Jerusalén, ¿no? Y finalmente los 40 días después de la resurrección, que conocemos que termina en la parte de Pentecostés. Entonces, eso ocurre pues en Jerusalén y en Galilea. Recuerden en el discurso cuando y aparecen todos los de Galilea y empiezan a hablar en voz y todo eso está en Hechos capítulo 2. Bueno, entonces esos son los periodos que conocemos como así que podemos resumir de la vida de Jesús. Y para Perdón, terminar, sí, una pregunta por ahí. Manuel, Señor, una pregunta. señor, ¿Es bíblico lo de nadie es profeta en su tierra? Porque noto que la mayoría del tiempo del ministerio de Jesús no se hace en su tierra. Sería Jerusalén o Judea, sino en Galilea, que es una región diferente. ¿Es bíblico lo sí, de nadie es creo que profeta en su tierra? es una cita bíblica, ya la buscamos acá, creo que está en Mateo, ¿sí? Vamos a buscarla acá. Inclusive, búscala ahí, verá. Eso es, no sé. Pero es una cita bíblica que dice más o menos eso. Perdón, Manuel, creo que en el Antiguo Testamento está. No, no, es el Evangelio. Creo que es en Mateo, me parece Mateo. Sí, estoy buscando, yo lo voy a buscar. Ahorita Ya le la vamos digo. a buscar. Mateo 13:57 y Marcos 6:4. Mateo 13:57 y Marcos 6. Mateo 13:57 dice. Sí. Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. ¿Eso por qué? Porque él regresa a Nazaret cuando Jesús terminó de contar las parábolas que había mencionado una serie de parábolas ahí en Mateo, la parábola del tesoro escondido, la parábola del sembrador, la parábola de la levadura, de la escritura, la parábola de la red, varias parábolas, y él se va para Nazaret, se fue allí, eh, y eso, él se va porque Jesús, vale la pena ahí en Mateo 51, dice, Jesús preguntó, ¿entienden todo esto? O sea, todas las palabras que le había dicho. Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que lo tiene todo guardado, sabe sacar sus cosas nuevas y cosas viejas. Y bueno, y entonces dice, cuando Jesús terminó de contar todo eso, se fue allí de Nazaret
y llegó a su propia tierra, perdón, se fue de Galilea y llegó a Nazaret, a su propia tierra, y donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar, la gente la admiraba y decía, ¿dónde aprendió él todo esto que sabe? ¿Cómo puede hacer estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José y de Simón y de Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto a él? ¿Sí? Y se resistían a creer en él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Ahí está la cita. Y la encontramos en los evangelios sinópticos, en Marcos 6:1-6 y en Lucas 4:16-30. Pero sí es bíblico, mi estimado Ricardo. O sea que nadie es profeta en su tierra, es bíblico. Perdón, Bueno, ¿cuáles son las citas, Manuel? Mateo 13, 53 en adelante hasta el 58. ¿Sí? En esa o si no en Marcos 6:1-6 también es la Lucas misma. 4:24 es más explícito. ¿Cuál? Lucas 4:24 es muy explícito. Lucas Lucas. 4:24 y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ah, bueno, está más clarito, válido. Sí, chévere leer uno cuando aparecen los otros evangelios ahí sinópticos, ir a mirar cómo está explicado en el otro. Bueno, no, muy bíblica, sí, señor. Bueno, entonces ahora sí pasamos para terminar ya, eh, no les voy a decir que me lo digan ahora esto, que le estoy mostrando, pero lo que vemos acá es cada libro, cuántos capítulos tiene, cuántos versículos son y cuántas palabras hay. ¿Sí? Entonces vemos que a nivel de evangelios, pues Marcos es el que más tiene Mateo, capítulos. Mateo. Mateo 28, Marcos es el más corto, 16, Lucas tiene 24, Juan tiene 21, ¿sí? Hechos tiene 28 capítulos y así sucesivamente, ¿sí? O sea, los más extensos son Mateo y Hechos de los Apóstoles. Esos son los dos más largos, porque Apocalipsis tiene 22. ¿Sí? Si nos vamos a versículos, pues el versículo el más extenso pues es el de Mateo 1071, mientras que Hechos tiene 1007. ¿Sí? Pero si nos vamos a palabras, Hechos tiene más, tiene 24.573 palabras, mientras que Mateo tiene 18.340. Bueno, datos curiosos, información. Entonces, aquí terminamos, familia y hermanos, terminamos lo que es la introducción a todo lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Hay mucho material, la verdad. Yo me aterro el material que hay histórico, cultural, de por qué todo lo que pasaba alrededor del ministerio de Jesús. Pero en su debido momento, cuando vayamos a estudiar cada libro, pues vamos a intentar hacer una introducción también a cada libro bien interesante para que nos ubiquemos en el contexto del libro. Ustedes saben, a mí me gusta explicar el contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural para que podamos entender el texto, por qué respondió Jesús así o por qué los apóstoles preguntaban esto o aquello otro. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pasamos 2 minuticos. María Elena Alegría, qué alegría verla. Sí, señor, ¿Cuándo viene? ¿Sigue en Panamá? todavía tengo que presentarme en emigración para poder, mañana tengo cita, el miércoles, si Dios quiere. Ok. Hermana Multar. Ay, ay, ay. Ay, qué rico. La esperamos con los brazos abiertos. Bueno, si no hay más, Gracias, gracias. si no hay más preguntas, terminemos orando. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan especial, tan hermoso, poder estudiar tu palabra, Señor, poder... sabemos que mucho de esto es información, pero como lo escribió el apóstol Juan, Señor, suficiente para poder creer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para poder creer que en Él obtenemos la salvación, Señor. Gracias, mi amado Padre. Padre, ponemos hoy en tus manos, Señor, cada necesidad que tengamos
los que estamos acá conectados y los que posteriormente verán este estudio, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Tú sabes qué nos hace falta, Señor. Tú sabes perfectamente las situaciones, dificultades, problemas laborales, seguramente, familiares, de salud también, todo aquello, Señor. Padre, te lo entregamos a ti sabiendo que, como lo vimos hoy, Señor, que somos tus hijos, Señor. Que tenemos un Padre que quiere siempre lo mejor para sus hijos, Señor. Por eso te entregamos nuestra vida, nuestro, este, este tiempo de escuchar tu palabra, para que nuestra fe, Señor, se cimiente cada día más, Señor. Tú dices que la fe viene por el oír la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor. Por eso ponemos en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos acá conectados, en su deseo, Señor, cada uno de conocer cada día más de ti, Señor. Anímanos, Señor, a estudiar estos temas que hemos visto hoy, a repasar los apuntes, a alimentarnos a través de tu palabra, que es el alimento, Señor, que hoy necesitamos fundamentalmente para poder crecer espiritualmente cada día más, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre. Señor, ponemos en tus manos nuestro país, nuestras autoridades, reconociendo, Padre, que todas ellas han sido puestas por ti, Señor. Ten misericordia, Padre, ten misericordia de nuestro país, de tanta desigualdad, tantas situaciones, Señor, que tendrán un propósito porque sabemos que a ti nada se te ha escapado, Señor, de tu control, Señor. Ponemos en tus manos también, Padre, ten misericordia de tanta maldad a nivel mundial, tanta violencia, tantas guerras, Señor. Tantas cosas que el hombre, Señor, y nosotros hemos sido responsables de acabar, Señor. El clima, Padre, a veces decimos que no lo entendemos, pero sabemos, Padre, por qué están pasando las cosas, Señor. Todo aquello que tú nos has dado para administrar, para ser mayordomos, te hemos fallado, Señor. Perdónanos por eso, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Ahora ponemos en tus manos nuestras familias, esposos, esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, sus trabajos, Padre. Los bendecimos en tu santo nombre, bendecimos el trabajo de cada una de las personas, Señor. Ayúdales en todas sus cosas, en todos sus trabajos. Ayúdanos en ellos, Señor. Que seamos de testimonio cuando nos vean a nosotros, que nos identifiquen como hijos tuyos, Señor, que reflejamos el amor de Cristo en cada uno de nuestros actos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, quédate con nosotros esta semana, que usemos y disfrutemos esta semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, familia, dentro de 8 días, como es normal,